Queridos hermanos, permítanme este segundo encuentro con ustedes hacer un comentario al Catecismo de la Iglesia Católica que se publicó en 1992 con la autorización y auspicio del Papa de la época del Papa San Juan Pablo II. Los catecismos de la Iglesia Católica creo que han habido tres, tal vez uno por Pedro Canicio en el siglo, a comienzos del siglo, mediados del siglo XVI, y el famoso que lo estudiamos los de mi generación, el llamado Catecismo del Padre Gaspar Astete, un jesuita del siglo XVI español, y que con base en estas terribles divisiones de la Iglesia con ocasión de la ruptura de la Reforma Protestante, se estableció como una especie de cartilla pedagógica para que los cristianos católicos tuvieran la síntesis de la doctrina cristiana. Este catecismo, el último, que el de hablábamos de Juan Pablo II, Catecismo de la Iglesia Católica, pues tiene cuatro partes vitales que me parecen fundamentales y que son la síntesis de toda la doctrina cristiana. La fe es el tema, pues, central y medular. La fe, en primer paso, se escucha. ¿Dónde se escucha la fe? En la palabra de Dios. Infortunadamente, la gente, sin culpa de ustedes, no conoce la palabra de Dios. Nosotros desde el siglo VI, VII para acá fuimos disminuyendo esa transmisión directa de la palabra y la tradujimos una serie de reflexiones respetables, válidas, pero olvidamos lo fundamental, la palabra directo, como vivieron los primeros cristianos, escrutando, conociendo la palabra. La fe se escucha. El Shema que está en la Sagrada Biblia, escuchar. ¿Y dónde se escucha? En la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Ahí se escucha la fe, en la tradición de la Iglesia, en los grandes padres de la Iglesia. Segundo paso del Catecismo de la Iglesia, la fe se celebra. ¿Dónde se celebra la fe? En los sacramentos, de manera preeminente en la Sagrada Eucaristía. Los sacramentos son consecuencia de la palabra y tiene que darse la palabra para que se llegue al sacramento. Y un tercer paso de la fe y tercera parte del catecismo es la fe que se vive. En el catecismo están los mandamientos, pero en fin, es la síntesis para indicar se vive. ¿Y dónde se vive? En la conducta diaria. El cristiano tiene que oler a Cristo, mostrar con su conducta que Cristo está en su vida, en su corazón. En ese sentido, es la fe que se celebra y se celebra de manera preeminente en la Sagrada Eucaristía. Y un cuarto estadio, pudiéramos decir, del catecismo es la fe que se contempla. ¿Y dónde se contempla la fe? En la oración. La oración es vital para el cristiano, pero fundamentada de manera preeminente en la Sagrada Biblia, los salmos, la liturgia de las horas. Qué hermoso, hay una serie de devociones lindas como el Santo Rosario, como el Ángelus, pero fundamentalmente ir a los 150 salmos de la Sagrada Escritura. Que esto quede para ustedes. El Señor los bendiga siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.